Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo ya por fin el Megabook Haul de Navidad, de diciembre. No sé si voy a sacar algún nuevo book haul en diciembre, porque sabéis que siempre en diciembre hay regalos y sorpresas, así que quizá luego me junte con otros 10 libros más. Pero bueno, en principio estos son los libros que os voy a presentar en este mes, en diciembre y en ocasión de la Navidad. Y para empezar os voy a traer cuatro novedades literarias. Y luego pues una trilogía que he completado y luego 5 clásicos muy interesantes, entre ellos 2 super regalos que me he hecho por Navidad porque son ediciones especiales. Así que bueno, vamos a empezar primero con las novedades y empezamos con una autora argentina que fue muy polémica hace un par de años con esta obra que era Cadáver exquisito, que se trata de Agustina Basterrica. Y bueno, este libro ya os lo reseñé hace unos meses y sabéis que me encantó, fue un 4 estrellas y lo disfruté muchísimo, sobre todo por la crítica velada que hay en cuanto al tema de la producción y consumo de carne y en qué condiciones se hace, ¿no? Así que bueno, esto es una obra que es quizá no sea para todos los públicos, porque ya sabéis que era muy polémica y un poco cruda, ¿no?, en su relato, pero bueno, la verdad es que fue muy impactante y muy original. Bueno, pues como os decía, con esta obra descubrí a Agustina Basterrica y acaba de publicar un nuevo libro que, bueno, ya lo publicó hace unos 4 meses o así, 3 o 4 meses lo ha publicado en Argentina, pero ya por fin ya ha llegado a España de manos de Alfaguara y se trata de Las Indignas. Con Las Indignas, con esta cubierta tan preciosa, nos trae a Agustina Basterrica una novela que se ubica ahora es también de género distópico, como ocurría en el tema de Cadáver exquisito, pero esta vez se desarrolla en una especie de convento en el que unas monjas viven allí después del apocalipsis, y entonces pues bueno, parece ser que en ese convento van a realizar una serie de rituales un poco siniestros y tenebrosos, ¿no? Y estará narrado por una de las monjas, ¿no?, de las devotas, y todo ronda alrededor de la Madre Superiora. Una novela intrigante, medio distópica, medio quizá de brujería, dentro de lo que son las paredes del convento, así que pues bueno, creo que puede ser también una novela muy intrigante y muy interesante. También es una novela no muy extensa, en una edición preciosa de Alfaguara, como estáis viendo, de 185 páginas, y que bueno, que creo que va a estar muy bien y que lo voy a traer muy pronto, porque con estas páginas me las leeré enseguida. Así que Las Indignas de Agustina Basterrica. En segundo lugar os traigo también una novedad literaria de Francia, y se trata de un autor muy interesante que se llama Éric Foisier, con La Brigada de los Misterios Ocultos. Esta novela, así aparentemente, pues podríamos pensar que se trata de novela de misterio de época, pero conjuga también otros elementos muy interesantes. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, fue premio de la Maison de la Presse. Y bueno, el libro, como veis, en el tema ocultos, misterios ocultos, el vicario parece ser un asesino en serie que existió, o que existe en la novela en 1830, que sabéis que fue la época de la Revolución. Bueno, primero fue la Revolución de 1789, pero luego en el 1830 hubo una nueva revolución después de la Restauración borbónica, y en esa época es donde está enmarcada esta historia en la que, ya os digo, el vicario, este asesino que tiene por un lado formación científica, parece que el asesino sabe de medicina, y por otro lado está muy versado en temas de lo parapsicológico, de los misterios ocultos, ¿no? Por eso es por lo que hay en la Sûreté, que sabéis que es como si fuera la Scotland Yard de Francia, se equipa a un grupo de investigadores de lo oculto y del tema científico, y para ello pues van a llamar a Valentin Verne,
que va a ser nuestro protagonista, y él es el que va a tener que investigar y seguir la pista de este asesino en serie vicario, que ya os digo que mitad con tema científico y mitad tema parapsicológico, pues va a intentar seguir la pista a ver si lo pueden capturar. Así que pues me parece una novela muy bonita, muy original, porque conjuga el tema del misterio con el tema del ocultismo, y luego enmarcado en una etapa histórica muy convulsa también de la revolución post restauración en Francia, en París, que me parece muy interesante. Lo veo un poco una mezcla de entre Vidocq y Lupin. Es decir, que ese ambiente así tan gótico, ¿no? Quizá. Este es un poquito más voluminoso, este libro, y consta de unas 354 páginas, y bueno, publicado por el Principal Noir. Esta editorial, el Principal Noir, que bueno, que nos trae este autor que aquí es prácticamente desconocido. Ya sabéis que aquí hay veces en los que solamente hay posibilidad de conocer a autores cuando le dan algún premio. Entonces, pues bueno, hemos tenido la suerte de que le han dado a este chico el premio de la Presse, de la Maison de la Presse. Pues nada, vamos a ver qué tal está, y quizá, oye, a raíz de esta novela, pues tiremos del hilo y descubramos más cosas. Así que ya os contaré. Bueno, antes de continuar con las novedades, que me quedan todavía dos novedades editoriales de este último mes de noviembre, diciembre, os voy a traer la trilogía esta que os he comentado al principio, que he completado. Y se trata de una distopía, una trilogía de ciencia ficción, de subgénero distópico y también algo de terror, porque se trata pues de un futuro distópico en el que ha habido una guerra mundial y los supervivientes de la humanidad están encerrados, metidos en el metro de Moscú, y ahí dentro pues tienen que intentar luchar estación por estación, intentar pues defenderse de unos mutantes, una especie de zombies que ha creado la radioactividad. Y se trata de Metro 2033, que ya os lo traje hace un tiempo y que solamente había conseguido este primer ejemplar, pero bueno, ya sabéis que esto pertenece a una trilogía que ya he completado, y he esperado un poco a completarla porque ahora os contaré que es importante que elijáis bien la edición de esta trilogía. Primero os voy a decir los tres, que son 2033, lógicamente 2034, que son los últimos que acabo de conseguir, y 2035 para completar la trilogía. Bueno, de estos tres libros, el primero, quizá el segundo es el más finito, pero el primero y el tercero son dos tochos de 500 y pico páginas. El segundo tiene unas 350. Bueno, os decía lo de la editorial, porque esto, como veis, es una edición de tapa blanda de Minotauro, de la editorial Minotauro, y a pesar de que es una edición de tapa blanda, fijaros qué letra de minúscula que tiene, son letras de pulga. Os lo digo porque intentar no comprar la edición de bolsillo, a pesar de que sé que es más económica, sale por unos 12 euros, 12 o 13, y esta sale por 18, pero es mejor que cojáis esta, porque es que si esto ya tiene letra pulga, imaginaros la de edición bolsillo, tiene que ser terrible. Así que pues bueno, yo por eso os estaba diciendo, voy a esperar a completarla con esta edición, con la de tapa blanda, porque ya os digo que he mirado la de bolsillo, y esta, ya os digo, este también, es que son todos, tienen todas una micro letra, que esto pues bueno, tardáis un montón, y son gordos, o sea que vamos a tardar en leerlo y os pueden escocer los ojos. Así que bueno, ya os digo que si podéis conseguirla en esta edición de tapa blanda, mucho mejor que en la edición bolsillo, que si no, esa imagino que será imposible de leer sin una lupa. Así que Metro 2033, 34 y 35. Bueno, la penúltima novedad, que me quedan dos novedades, se trata de un ensayo literario de la mano de Henry Miller, el famoso escritor norteamericano de los 50-60, y que bueno, esto creo que es una maravilla que acaban de publicar, y que bueno, que creo que era indispensable leerlo pues para ver la trastienda de la vida de Henry Miller. Y se trata de Inmóvil como el colibrí.
Inmóvil como el colibrí, ya os digo, es un ensayo que reúne el trabajo de unos, a ver cuántos años eran, creo que eran de 25 años. A lo largo de 25 años de estar escribiendo libros, novelas, etcétera, él iba paralelamente escribiendo una serie de ensayos, relatos, anotaciones que iba haciendo y las han reunido esos 25 años en este libro. Por lo tanto, se trata de un libro de ensayo filosófico, más bien. O sea, mezcla lo filosófico con la crítica literaria, con algún relato, con reflexiones que tenía el autor a medida que iba escribiendo sus obras. Así que creo que es un compendio de ideas y del pensamiento muy crítico que tenía con respecto a la sociedad norteamericana, y que creo que es bastante interesante el saber lo que opinaba y lo que pensaba este gran escritor norteamericano del que nos han dejado obras muy importantes para la literatura, ¿no? Os voy a leer un poquito la sinopsis porque creo que es muy interesante y a mí me ha atrapado enseguida que la he leído. Una de las exposiciones más luminosas de Henry Miller acerca de su personal filosofía de la vida se encuentra en Inmóvil como el colibrí, que confiere un título simbólico en esta serie de relatos, retratos y ensayos recopilados en 1962, pero que abarcan 25 años de su trabajo literario. El tono de la mayoría de estos escritos es sumamente crítico con el tipo de vida norteamericano, aunque el autor se defiende diciendo que no hace más que seguir una tradición en su país iniciada por Thoreau, el filósofo norteamericano, Whitman y Emerson. Fue Whitman quien espetó a sus congéneres. Dijo lo siguiente: Whitman dijo: vais por el buen camino para crear toda una nación de lunáticos. Y efectivamente así ocurrió. No obstante, Miller cree en los milagros y salva al individuo, el artista, al creador, del conformismo social, puesto que el lenguaje del individuo creativo es la libertad, según su opinión. Este, en una posición inconformista, ha de creer en el milagro de su lucha libertadora, y si no es así, permanecerá inmóvil como el colibrí. Como premio, el colibrí recibirá los mimos de la sociedad y no será visto como una amenaza para el orden establecido. Es decir, que si el artista, el escritor, no es comprometido, no se compromete por una lucha por la libertad, por reformar las cosas que no están bien, al final se convierte en un bello colibrí que está quieto, inmóvil. Es muy bonito, todo el mundo, el sistema le mima, le adora la píldora, pero no colabora, no participa en cambiar la realidad que le rodea. Por lo tanto, es estático, ¿no? Como la inmovilidad del colibrí, muy hermoso pero quieto, no avanza. Así que creo que eso trae una especie de metáfora, ¿no? Ahí, en la que se reúnen un poco las ideas pues más reformistas, más revolucionarias de Henry Miller. Así que creo que va a ser un ensayo muy interesante y que nos puede, ya os digo, abrir un poco la ventana a esa mentalidad, a esas ideas que tenía este gran autor norteamericano. Bueno, y como última novedad, y antes de pasar con los clásicos que os voy a dejar para el final, os voy a traer una novedad también editorial de una escritora es rusa pero de origen armenio. Bueno, sabéis que últimamente ha habido también un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, Azerbaiyán apoyada por los turcos y Armenia estaba apoyada por Rusia, pero parece ser que el presidente de Armenia actual, se separó un poco de Rusia y hoy está más con los norteamericanos, hicieron unas maniobras militares. En fin, el caso es que al final no está ni con unos ni con otros y Armenia está un poco condenada ahora mismo a eso, a la invasión de Azerbaiyán, y en fin, es muy triste también. Todo, como veis, están pasando muchas cosas en el mundo y muy rápido, y tenemos que estar un poco ojo a visor para ver, entender, ¿no?, por lo menos el origen de cada una de estos dos conflictos. Por eso me ha parecido muy interesante encontrarme con los autores, con los escritores de países que no son muy conocidos, ¿no?, y que nos pueden, echar algo de luz para entender la forma de vida de esas tierras, ¿no? Que ya os digo que si no ocurre algo así un poco importante a nivel
el político no nos enteramos ni de que están ahí. Así que pues bueno, me parecía muy oportuna la inmersión en una obra de una escritora armenia, o sea, nacida en Armenia y que vive en Rusia, y se trata de Narine Afgarian. Y la obra que os traigo es Y del cielo cayeron 3 manzanas. Esto me parece que va a ser una obra preciosa, muy bonita, y está enclavada pues en el Cáucaso, en un pueblecito del Cáucaso, y os voy a leer un poquito la sinopsis y veréis qué interesante. Se trata de, bueno, es un pueblo donde nunca pasa nada, ¿no? Y tiene sus costumbres allí en Armenia, ¿no? En un pueblecito de Armenia, ahí se supone, no dice dónde es. Pero bueno, hay 2 solterones, una mujer y un hombre, y que no hay manera de que se emparejen. Y bueno, parece ser que como se aburre el pueblo y están todos, pues van a ver si pueden cuajar, van a intentar a ver si pueden que esta pareja pues llegue pues a estar junta, ¿no? Así que bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis. Una historia inolvidable sobre amistad y rencillas en un remoto pueblo de montaña armenio, que ha cautivado a lectores del mundo entero y ha consagrado a Narine Afgarian como una de las voces imprescindibles de la literatura rusa contemporánea. El long seller ruso sobre el amor y las segundas oportunidades, rebosante de calidez y humor por primera vez en castellano. En la pequeña aldea de Marán, enclavada en lo alto de las montañas de un rincón olvidado del Cáucaso, un lugar donde los sueños, las maldiciones y los milagros se toman muy en serio, una comunidad unida discute, cotillea y ríe sin que el paso del tiempo la afecte. En su vida cotidiana, cosechando, haciendo baklava, limpiando las casas, los aldeanos se apoyan unos a otros en los buenos y en los malos momentos. Sin embargo, a veces basta una chispa de romance para que la vida dé un vuelco y un complot para unir a 2 de los habitantes más obstinadamente solteros de Marán. Pronto da al pueblo algo nuevo de qué hablar. Y del cielo cayeron 3 manzanas es una fábula conmovedora que capta brillantemente la idiosincrasia de una pequeña comunidad, llena de imágenes suntuosas y humor cálido. Es una vibrante historia sobre la resistencia, la belleza de los pequeños detalles y el lujo de la amistad cotidiana. Así que pues bueno, y del cielo cayeron 3 manzanas, creo que ya os digo que puede ser una obra muy bonita, que nos va a hablar de las costumbres de una aldea de Armenia, seguramente de Armenia, o sea, bueno, dicen que es de Armenia, aunque no se sabe cuál es el pueblo, pero bueno, una de cualquiera de aquel país, en lo alto de la montaña, y bueno, y cómo viven y cuáles son las costumbres que tienen estos habitantes. Y cogiendo como un poco piedra angular del hilo argumental en intentar emparejar a estos 2 personajes solteros. Así que creo que puede ser muy bonita. Bueno, y ahora ya empezamos con el segundo bloque, y ya os digo, son 5 libros clásicos que bueno, de los cuales 2 son muy poco conocidos, 3 son más conocidos, son más por tener la edición, una buena edición, una buena tradición, pero el primero que os voy a traer y el último, que será La joya de la corona, son 2 obras menos conocidas y que creo que son muy importantes y muy relevantes en la historia de la literatura, y creo que hay que aprovechar cuando una editorial saca una buena edición, una buena traducción de una de estas obras para enseguida adquirirla y conservarla en nuestras estanterías, porque muy posiblemente se descataloguen pronto, ¿no? Así que bueno, os traigo primeramente una de esas obras desconocidas que sin embargo se trata de una premio Nobel, la premio Nobel de 1926, y se trata de la escritora italiana Grazia Deledda con Almas honestas. Esta edición muy bonita, en tapa dura, de la editorial Ático de los Libros, nos ha traído a esta autora que ya os digo fue premio Nobel en el 26 y que nos habla de una historia de una muchacha que mezcla algo de drama y de costumbrismo. Os voy a leer un poquito la sinopsis. Tras la muerte de su abuela, la pequeña Ana, de 13 años, queda al cuidado de sus tíos. Así pasará una infancia despreocupada, rodeada de sus numerosos primos en el hogar de la familia Veleda. Sin embargo, la llegada de la adolescencia romperá este delicado equilibrio para siempre. La inocencia de las relaciones de la infancia se hará añicos en un complejo juego de amores no correspondidos, el del primo Sebastiano por Ana, el de Ana por Gonario Rosa, un amigo de la familia, y el de Gonario por
Catalina, hermana de Sebastiano y también prima de Ana. Por lo tanto, como veis, siempre ocurre lo mismo, un puzzle de amores en los que, bueno, no coinciden entre ellos. Uno está enamorado del que a su vez está enamorado de otra y la otra está... Y en fin, esa historia de enredos, pero que siempre suelen ser muy bonitas porque nos retrata un ambiente, ¿no? Una época y unas personalidades, ¿no? Unas características de personajes que son muy diferentes a la actualidad, y por lo tanto es un viaje en el tiempo, y creo que con la pluma de una premio Nobel, y de Italia, o sea, y de una italiana, creo que nos puede transportar, ya os digo, a un mundo y a unas vidas y a unos momentos amorosos muy simpáticos y muy bonitos. Así que pues nada, aquí os traigo Almas honestas de Gracia de Leda. Los dos siguientes sé que son títulos muy conocidos, pero que he adquirido por la editorial Alba Minus, y se trata de Madame Bovary de Gustave Flaubert, que bueno, como veis en la editorial Alba la han traducido la señora Bovary, pero bueno, para mí siempre ha sido Madame Bovary, por lo tanto Madame Bovary en esta traducción preciosa y maravillosa de Alba. Está a cargo de María Teresa Gallego Urrutia, es una traductora ya bastante conocida en las ediciones de Alba, y bueno, pues no la he leído, la verdad. Este es uno de esos clásicos que no he leído todavía y que bueno, siempre iba posponiendo, y que por fin, pues cuando ha salido en esta edición económica y muy bien traducida de Alba, pues al final la he adquirido. Esta edición consta de 390 páginas, y bueno, es de letra mediana pequeña, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien, se puede leer bien. Y bueno, no voy a leer nada, pues ya sabéis todos el argumento más o menos de esta conocida novela, así que bueno, voy a pasar a la siguiente, y así pues bueno, vamos un poco más rápido para que no se nos haga demasiado largo. El siguiente, bueno, no voy a cortar porque también es de la editorial Alba, y se trata de este quizá un poco menos conocido, pero bueno, también es conocido, una obra de Wilkie Collins, Marido y Mujer, también de Alba, como os digo. También esta es más voluminosa, este sí que tiene 700 páginas, 702. Y bueno, sabéis que Wilkie Collins fue muy amigo de Charles Dickens y de Elizabeth Gaskell, y bueno, pues entre los tres se escribían en los periódicos y escribían novelas en la editorial de Dickens. Bueno, voy a leer, si queréis, un poquito de Marido y Mujer, porque bueno, esta ya os digo que Wilkie Collins es conocido, este título es conocido, pero quizás sea más conocido por Piedra Lunar o La Dama de Negro. Así que, pues bueno, voy a leer un poquito. En el prólogo de esta novela, un hombre descubre al cabo de los años que su matrimonio no es válido legalmente, ocasión que aprovecha para repudiar a su mujer y casarse con otra. 13 años después, Anne Sylvester, la hija de la mujer repudiada, será también víctima, como su madre, de una extrema peculiaridad legal. Solo que en este caso se trata de una terrible posibilidad de haber contraído matrimonio sin saberlo, con el prometido de su mejor amiga. O sea que va a ser, yo creo, un poco de enredo y algo de drama también. Así que pues bueno, estas novelas normalmente, cuando veis así una novela muy tocha de aquella época del 19, seguramente estaba publicada por fascículos, ¿sabes? Y al final los reunían todos y lo editaban en una novela. Porque Wilkie Collins, como Dickens, solían escribir así sus novelas por fascículos semanales, en ocasiones mensuales también, pero normalmente eran semanales. Así que pues bueno, aquí tenéis esta novela, que yo creo que va a estar muy chula, también de Marido y Mujer, también por cambiar un poco, porque próximamente leeré otra obra muy importante de él con mis compañeras en el club de lectura, y creo que voy a anteponer primero la otra. Así que como esta también es más voluminosa, la dejaré para después. Pues bueno, aquí tenéis Marido y Mujer de Wilkie Collins. Bueno, el penúltimo libro que os traigo, también otro clásico, se trata de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Pues bueno, ya sabéis que os traje hace un tiempo El Conde de Montecristo. Me encanta cómo escribe Alejandro Dumas. Cuando estaba leyendo este verano Los Miserables de Víctor Hugo, también era una obra bastante extensa, 1575 páginas, y la disfruté mucho, pero en otro sentido. Para mí fue mucho más ágil El Conde de Montecristo que Los Miserables.
porque en Los Miserables introducía Víctor Hugo mucha historia, hacía muchas paradas, muchos parones en el hilo argumental de los protagonistas y te iba contando la historia o el entorno histórico, ¿no? O sea, te describía el momento político de la ciudad, etcétera. Entonces pues te paraba un poco, y sin embargo con Alejandro Dumas es todo más ágil, más rápido. También tiene partes un poco también espesillas, El Conde de Montecristo, pero por lo general estuve enganchado y se me hizo una lectura quizás más ligera que Los Miserables. Así que pues supongo que con Los Tres Mosqueteros será igual. También es otra de esas obras que han hecho 1000 películas, han hecho incluso dibujos animados, todo el mundo sabe de qué va, pero casi nadie va al origen, nadie va a leerse el original. Igual también que ocurre con Los Miserables, hay que llevar cuidado porque como son autores tan conocidos, son clásicos que se han quedado ya como clásicos, hay muchísimas ediciones resumidas, unas por motivos de tema académico que lo intentan adaptar para lectores, para la escuela, para los colegios, para el instituto, para que no sea tan tocho y que puedan hacer su resumen y tal, y otras veces pues simplemente por interés editorial pues se suele hacer unos resúmenes que en ocasiones pues bueno, a mí me fastidia, porque sí que es verdad pues que bueno, que a lo mejor si le quitas todo las descripciones que te hace y toda la contextualización histórica, pues claro, se te queda la historia un pelá tal cual y es más rápida, pero has perdido muchas de las cosas que el mismo autor en su época quería contarte, y a mí eso me duele un poco. Por eso yo prefiero siempre las novelas originales, ¿sabes? Ya si quiero leer más o menos la historia, pues bueno, me la leo más rápido o menos rápido, pero sé que la tengo toda tal cual el escritor la concibió. Así que bueno, ya os digo, a mí me gusta volver a los orígenes, tener las ediciones originales de cada uno de los libros que escribieron los autores en su época, y bueno, y saber realmente la historia de primera mano del autor, no las adaptaciones cinematográficas ni de dibujos animados ni esas cosas que se han hecho, que os he contado también la historia pero ya os digo que aquí es donde va a ir el original y va a ser y ya os digo que como Alejandro Dumas me gustó como ágil, como forma más ágil de escribir que Víctor Hugo, pues creo que esta también va a ser muy, muy divertida, de aventuras, de aprender también de la historia de Francia, y va a ser una lectura muy bonita también, la verdad. Así que pues nada, aquí tenéis otro clásico, que esto pues eso, estos son pequeños clásicos que de vez en cuando pues bueno, son como fondos de armario, que tengo que ir cubriendo esos huecos que tengo en la historia de la literatura, y que bueno, y que siempre desde pequeñito de una manera o de otra has leído en versiones más reducidas y que al final querías tener en tu colección. Así que pues nada, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Bueno, ya no voy a cortar el vídeo porque ya os voy a sacar la joya de la corona de este mes y de este book haul, y se trata de El crimen de Orcival de Émile Gaborian, de la editorial de Época. Bueno, la editorial de Época ya sabéis que es una editorial del 19 y de principios del 20 que suele tener unas ediciones preciosas, de tapa dura, lleva dentro siempre los separadores de tela, lleva postales, separadores normales con la portada principal, y vienen plastificados, que yo no se lo voy a quitar, ya sabéis, hasta que no empiece a leerlo. Y bueno, y esta es una de esas ediciones que bueno, que siempre he querido y que en ocasiones se han agotado también y he tenido que esperar a que volvieran a salir, y esta ha sido la ocasión, ¿no? Hace un par de semanas volví a ver existencias de este crimen de Orcival, que es uno de los primeros novelas de policíacas de Francia. Os voy a leer un poquito la sinopsis para que veáis, o sea, la importancia que tiene este autor y esta obra en concreto. Se ha cometido, antes de continuar, se trata de una edición ilustrada, es decir, que también normalmente de Época suele respetar las ilustraciones de la época en la que se editó por primera vez. Se ha cometido un asesinato en los terrenos del castillo de Valleflou, propiedad del conde de Tremolet. Dos cazadores furtivos han encontrado el cadáver de su esposa Berthe sumergido en un cañaveral. Mientras la policía local de Orcival está convencida de haber encontrado a los culpables y da por concluida su línea de investigación, llega un policía especial de la Sûreté de París que se hace cargo del caso.
El astuto detective inicia su propia investigación, caracterizada por el constante uso del método deductivo, recopilando pruebas, estudiando exhaustivamente el escenario y las posibles circunstancias del crimen, entrevistando a los testigos y analizando los posibles móviles de los sospechosos. El crimen de Orcival, publicado en 1866, nos envuelve desde la primera escena en una atmósfera de suspense creciente que nos conduce a través de un vertiginoso recorrido de deducciones y suposiciones, conspiraciones, sospechas, mentiras, chantajes, documentos secretos, celos, adulterio. Todo debe pasar por el tamiz de la mente deductiva de Lecoq, convirtiendo la novela en una suerte de thriller de perfecta factura que mantiene en vilo al lector hasta la última página. Émile Gaborian es el alquimista que descubrió la piedra filosofal, el gran impulsor del género policíaco y la novela de detectives, según Michel Lebrun. Émile Gaborian nació en 1832 y falleció en 1873. Reconocidísimo escritor francés, considerado uno de los padres de la novela de detectives, su personaje, el investigador Lecoq, es el primer policía profesional de la literatura. Así que, pues bueno, yo creo que tiene una importancia, no sé si será el primero de la literatura, sí que lo es seguramente de la literatura francesa, y por lo tanto, pues creo que esa visión, ¿no?, de la época del... Esto se fue publicado en el 1866, bueno, estábamos ya casi empezando ya el post-romanticismo, pero bueno... En esa época todavía, pues bueno, imagino que mezclará también elementos románticos con el tema ya de la nueva novela policíaca de deducción, ¿no? De las primeras que parece ser que se escribieron en Francia en el 19. Así que, pues bueno, en esta edición tan bonita, el crimen de Orcival, que parece que Orcival es el pueblecito donde acontece, y bueno, en esta edición, ya os digo, muy bonita, y que bueno, esto es un capricho que me he permitido por la Navidad, así que pues bueno, este será uno de mis dos regalos, este y el de la Premio Nobel que os he enseñado antes. Pues son las dos obras así un poquito más especiales que he adquirido en este book haul de este mes de diciembre, por eso, por la cercanía de la Navidad, que se note que ya, pues bueno, podemos ya ir autorregalándonos pequeñas joyas de este tipo. Así que pues nada, esto ya os digo, esto más que un libro es un capricho. Son caprichos que tengo, sabéis que tengo mi pequeña colección de época, y poquito a poco, pues una vez al año, pues va cayendo alguno, y poco a poco me voy haciendo con mi colección, mi selección de los que ellos ofrecen que más me interesan. Así que pues bueno, con esto ya me voy a despedir. Espero que bueno, que habéis visto que hay pues ciencia ficción, distopía, una Premio Nobel, clásicos, la de las indignas, muy interesante, de Bazterrica, en fin, como veréis, como siempre, todo mezcladito para que haya para todos los gustos, y espero que os dé alguna idea, alguno de estos libros para vuestros próximos regalos de Navidad. Así que bueno, espero y deseo que os haya gustado, que alguna de estas obras forme parte de vuestra lista de pendientes y de vuestras compras navideñas, y os deseo una semana maravillosa de lecturas, y nada más que despedirme hasta la semana que viene con más libros y bueno, y con nuevas, o sea, con novedades que ya serán más reseñadas, ¿no? Ya me las habré leído. Así que nada, muchas gracias, suscriptores, y un abrazo. Hasta la semana que viene.